Bueno, el tema lo vamos a iniciar con esta lectura de caso de estudio. Ahí ya me confirman si ven mi pantalla, porfa. Sí, señora. Sí, señora. Ok, listo. Entonces ahí en la pantalla hay un texto, un caso de estudio, y lo que van a hacer, bueno, es leerlo y contarme, digamos, qué es lo que perciben, qué análisis se puede dar de ese caso. ¿Listo? Bueno, les estaba diciendo, por lo general la cabeza de un país, de una comunidad o demás es el gobierno. Y este caso es un claro ejemplo de que si tenemos una mala cabeza, el país no progresa. Si hay una cabeza con unos ideales progresistas, futuristas, se puede aprovechar los recursos del país y poder tener buena economía, tener proyección y sobresalir dentro de los grandes países del primer mundo, como este caso de África, que pues siempre se ha tildado de África como un país muy pobre, pero pese a esto, pues tuvo que llegar alguien con unas idealistas un poco fuertes para poder posicionar de cierta manera a un sector de África, como es el caso de, por ejemplo, estaba leyendo en Colombia. O sea, Colombia es un país muy rico por su posición geográfica, pero tristemente nuestros políticos no aprecian eso y pues siempre buscan su beneficio personal y no el del país. Exactamente. Como vemos que esas deficiencias de la cabeza, como dijiste, afecta la economía, afecta la política, afecta el crecimiento del país. Gracias, Vanessa. Mari ¿Vale? Kitian. Buenas noches, profe y compañeros. Comparto pues lo que dice la compañera, tema de que pues si tenemos un dirigente que tenga unas ideas pues que realmente nos permitan tener comunicación y conexión con los demás estados o países, pues eso hace que nuestra economía sea pues más fructífera. Sin embargo, tengo una inquietud al respecto en la parte ya casi final de la lectura. Había una parte, bueno, dice que él creó o generó como tal una privatización de empresas del Estado. No entiendo, bueno, no sé qué afecte o qué realmente qué beneficio genere este tema de privatizarlas. Listo, la privatización. El tema que sucede ahí es que el Estado tiene, digamos, unas empresas, el sector privado tiene otras. Lo que busca el Estado, como lo vamos a ver más adelante, hay un tipo de forma que el Estado busca controlar el mercado. Entonces él decide cuánto se produce, cómo se vende y pone esa limitante. Entonces las instituciones estatales están reguladas casi siempre por esa dinámica, que están controladas por las dinámicas que ve el Estado. ¿Qué pasa de esto? Que el mercado y el comercio internacional no se visualiza como lo visualiza, digamos, el aspecto político y no interactúa de esa forma. Por eso es que, digamos, nosotros con la Constitución del 91 también la privatización de diferentes empresas. ¿Por qué? Porque uno le quitamos esa tarea al Estado de estar controlando el mercado y estar buscando la forma de poner limitantes. Y lo que sucede cuando se privatiza es que ya entra en el mercado comercial, digamos, a nivel global. Entonces no hay una regulación de oferta y demanda. Entonces puede competir en ese mercado de competencia perfecta, que en realidad pues no existe. Como veíamos con el tema de vacunas, eso es competencia imperfecta, creación de monopolios y oligopolios, etcétera. Pero lo que se busca es eso, que es el mercado o el país principalmente entre en una dinámica de mercado global y una dinámica de mercado de competencia perfecta. Por eso entonces que la privatización suena mucho,
pero pues también toca tenerle su cuidado, porque es que a veces cuando el Estado ya pierde todo su poder a nivel comercial, también afecta porque entonces no tienen la estabilidad o las herramientas para estabilizar su país en momentos de crisis. ¿Listo? De acuerdo. Vale, gracias, profe. ¿No? Gabriela. Hola, profe, buenas noches. Pues sí, yo también estaba como escuchando, todos dijeron pues lo de la lectura, sí, pues ahí dice como uno, pues nos muestra como en el 2010 pues hubo un gran crecimiento en las exportaciones de oro y cocoa, que pues fue una producción de petróleo muy como importante y dio énfasis a la lectura. También habla que en el 1957 se realizó la independencia, eso no lo entiendo bien, o sea, ahí en la lectura dice que los gobiernos eran como más corruptos y que tenían una ideología socialista, entiendo bien ahí, ¿cierto? Sí, digamos. Ya después de ahí, en 1981, que es lo que yo verifico aquí en la lectura, es cuando eligen pues a Raúl, bueno, no sé cómo se pronuncia, como pues para el partido, pues lo que entiendo acá político, y él fue como que dio el giro de que se terminara como tanta corrupción, tanto como tú lo decías, como un monopolio ahí como en los negocios o como en las producciones de ahí de la lectura que dice. Y pues se da directamente lo que fue como un sistema más democrático, como más funcional, en donde ya no había tanta corrupción, sino que podían, incluso aquí dice que hubo como una prohibición en los medios de comunicación, porque como que los medios de comunicación también estaban como muy Laura, ¿se le quedan estos zapatos? como en ese movimiento de corrupción, donde pues como que tapaban muchas cosas que estaban sucediendo anteriormente con el tema de los negocios, y ahí fue cuando como que él empezó a implementar los inversionistas extranjeros que aportaban directamente al mercado, pues abriendo como más oportunidades y como más estrategias de negocio. Sí, exactamente así es. O sea, él fue el que dio ese vuelco uno del poder sumamente estatal, estaba concentrado en el Estado, aparte de esa ideología comunista, entonces cambió más a una ideología, se puede decir capitalista, más libertad, asimismo cambió el poder concentrado en el Estado a ya manos de privados. Wilton. Ha sido muy buenas noches, compañeros, profe. Okay. Profe, pues lo que siempre pues nosotros podemos analizar que en los países donde hay muchos intereses, siempre hay unos gobiernos que quieren pues como aprovechar más y nunca va a haber equidad para el país. Entonces ya inicia la corrupción entre el mismo gobierno que inicia por querer apoderarse de todos los intereses que hay en ese país, como en el caso de este país de Ghana, que imagínense, había oro, petróleo, una mina. Entonces ya, como todos quieren aprovecharse de él y no ser equitativos con la comunidad, entonces ya vienen los problemas. Ya inicia la corrupción en eso y por el hecho de no compartir equitativamente con el país, ya ahí se forma una guerra, que fue lo que sucedió ya. En ese caso. Una entrevista. Exactamente. Gracias, Wilton. Entonces, aquí vemos uno el tema de cómo dices, o sea, cuando hay concentración en pocos, interés de pocos, el beneficio y el crecimiento de un país se frena absolutamente. Ahí digamos, como dice, se ve presionado por gobiernos occidentales, digamos, empezó Ghana a adoptar políticas del Fondo Monetario Internacional, empezó a incluirse en esas dinámicas, asimismo, cuando generó entonces por parte, digamos, una mayor privatización. Eso
que genera que haya pues una mayor inversión extranjera, que se vea el mercado, el país más estable, que pues brinda una seguridad y asimismo entonces todas esas decisiones políticas afectan las dinámicas económicas que suceden alrededor del país. María Eugenia. No te escucho. No. Revisa porfa tu micrófono. Porque se trata como de escuchar algo, pero después queda en silencio. Si algo prueba, si tienes audífonos, sin desconectarlos y volver. Conectarlos. Mientras miras ahí, escuchamos a Gira Alida. Buenas noches, profe, ¿cómo está? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya, ya te escuchan. Espérame, Gira, un momento. Dale, María Eugenia. Bueno, profe, yo llevo este ejemplo más como ahora, digamos, a los países vecinos, no tanto como a África, ¿cierto? Veo que acá se habla de que en esos años, digamos que el país como nación no era capaz como de sacarlo adelante, ¿cierto? Que tuvieron como que privatizar una serie de empresas para poder darle como un rumbo diferente al país. Yo a veces lo estoy asociando, digamos, con Venezuela, ¿cierto? Un país cercano, que también le falta mucho, como mucha libertad a estas personas y que teniendo también tantas riquezas, no las saben cómo explotar manera, pero en bienestar de sus propios venezolanos, ¿cierto? Estoy como asociando esta problemática aquí en África, más como digamos a un país más cercano como Venezuela, porque veo que aquí al final muestran pues que llegó un dirigente, el cual concluyo yo que lo que él hizo fue privatizar muchas empresas y meter extranjeros, ni siquiera su propia gente, sino meter extranjeros para poder sacar adelante este país, digámoslo así, ¿cierto? Entonces lo estoy asociando, es también como, digamos, un ejemplo con Venezuela. No sé si de pronto me logro pues como explicar. Sí, exactamente. Podemos llevar como esas mismas dinámicas al tema venezolano. Gracias, Sí. Eugenia. Gira Alida. Gracias, profe. Bueno, mi aporte o mi pregunta es sobre una película que se llama El niño que dominó el viento. Ah, ok. Entonces sí era por la parte política, que es la corrupción que se ve en todos los países, ¿no? Y por eso los negocios que se dan últimamente no son como los más transparentes. En la película muestra cómo la elección de un presidente o de un miembro de la aldea, de cierta región de la aldea, es asesinado porque no tiene el mismo pensar político de los demás y se basan en las necesidades, abusan de las necesidades de las personas, en lo que ellos necesitan, en lo más primordial que es la comida. Pero ahí, como muestra en la película, el chico es muy inteligente, coloca su dínamo a funcionar y le ayuda a que su parcela, no sé cómo se llama, sí, su parcelita, ¿cómo es que es? Genere más productos agrícolas y así logran sobrevivir a esa sequía. Sí, ese era el soporte, profe. Muy bien, digamos, traer ese, digamos, ejemplo que sucede en esa película. Muy bien, Gira. Cristian. Profe, buenas noches para todos. Buenas noches. Sacando una conclusión de la lectura, darnos cuenta que realmente el problema de todas las naciones es la corrupción, ¿sí? Tenemos la prueba palpable de que aquí en nuestro país, si con toda la corrupción que hay,
damos abasto, o sea, los impuestos de nuestro país dan abasto para cubrir las necesidades a todos los que nos roban y cubren las necesidades del país. Imagínense en lo que se hiciera con todo ese dinero que no se roban, ¿sí? Sí, o sea, si lo que nosotros pagamos en impuestos logra darle la vida que ellos tienen y darnos algo a nosotros, donde ese dinero fuera bien administrado, la mayoría de los países no tenían diferencias de estatus, digamos, económico. Los países bien administrados tendrían, o sea, la calidad de vida en cada país sería muy buena, ¿sí? O sea, en nuestro país es la prueba palpable de que los que saben administrar nos dan en la cabeza, porque nuestros dirigentes son los que supuestamente saben administrar, nos dan a todos en la cabeza. Entonces, la conclusión mía es esa: la corrupción es el desfalco de todas las organizaciones y de todos los estados. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias, Cristian. Y imaginémonos eso como dices nomás, de lo que cantidad de plata que se roban, de cantidad de plata que se pierde, porque aquí hay mucha plata que nadie da razón de nada. O sea, al menos hay una que se la roban por medio de contratos y uno más o menos sabe cuánto se robaron. Hay otra que ni siquiera se reporta. Y cómo el país, a pesar de todo eso, ahí sigue surgiendo poquito a poquito. ¿Y eso qué? Nos falta mucho. Ojalá en algún momento la sociedad en general cambie el pensamiento a través del primer mecanismo que tenemos, que es el voto, y se deje siempre elegir a los mismos de los mismos, y así mismo se cambian las políticas que están en el Congreso, porque ¿cómo es posible que suban el salario mínimo, que de milagro llegó a 1 millón por el tema de auxilio de transporte, y como el de los congresistas, y no hubo temas de nada y no se peleó nada, porque es que ellos sí le pueden subir lo que quieran? Madeleine. Madeleine. Hola, profe, buenas noches. Qué pena, es que a veces el internet se me pierde. Profe, pues, ¿qué pienso yo con respecto a lo que leí? Y yo creo que, como decía, acordando lo que dicen mis compañeros, el tema, o sea, el tema de la corrupción, esto es algo que finalmente a todos los países, de alguna manera u otra, nos está afectando, ¿sí? Pero, por lo menos, yo no sé, independiente de lo que pasa en Ghana, generalmente lo que yo siempre he escuchado que pasa en esos países que son de como de la parte de África o sea, esa parte de allá, generalmente adicional a todo el tema de corrupción, también está el tema de la parte militar y los grupos que son o sea, los grupos que están al margen de la ley, que lo que buscan generalmente también es causar eso, o sea, causar que de pronto el país no progrese, porque pues obviamente es menos dinero para ellos. Ahí también se desglosa mucho el tema también de alguna manera u otra, la esclavitud y el tema de la explotación esto ilegal, profe. Porque pues por lo menos como son países que tienen, o sea, que son muy ricos en la parte de tierras, pero desafortunadamente son muy pobres hablando del tema de las poblaciones, el tema de la gente, porque también tienen los mismos problemas que tienen acá, o sea, que tenemos en muchos países, que es el tema de la falta de educación, de pronto una vivienda digna, que de pronto no tienen unos trabajos bien remunerados, profe. Entonces, todo eso finalmente es como una fila de naipes que poco a poco se va cayendo uno tras de otro. Y finalmente, o sea, a lo que llega es a eso, a la corrupción y a la falta de desarrollo. Y desafortunadamente siempre pasa lo mismo. O sea, de pronto si hay una persona o hay varias personas que tratan de alguna manera u otra llegar a la política por los mejores medios, buscando buscando la equidad para todo el mundo, pues estas personas no van a subir tan fácilmente, porque claramente las personas que tienen las armas o que tienen el dinero, que son de política antigua, pues obviamente no van a dejar hacer nada de eso, profe. Exactamente, muy bien, Madeleine. Sí, ver cómo, digamos, esas dinámicas, uno, como lo trajiste en el aspecto colombiano, y el tema de recursos, digamos, lo que decías en el tema de minerales y recursos naturales ahí en ese sector,
Digamos, ahí está también en África, República del Congo. Y este país es rico en coltán. Coltán, pues como se conoce, es primordial principalmente para el tema de celulares, o sea, temas tecnológicos. Y ahí, bueno, aparte que no hay gobierno, diferentes grupos subversivos se crean y se matan entre ellos para quién tiene el poder del coltán. Y a pesar que ellos lo comercian ilegalmente, pues las ganancias son grandísimas y se matan por ese mineral porque es que es lo único que a ellos les genera plata. Y lo comercian internacionalmente, sí. Y al coltán se le conoce como uno de los minerales del comercio negro internacional, porque es que son empresas conocidas y privadas que les compran a esos grupos. Y a pesar que es una forma de comercial que uno no dice, pues, no es lo más legal y transparente del mundo, se genera. A pesar de todo esto, dentro del comercio y los negocios, hay de todo un poquito. Yesid. Bueno, profe, pues también leyendo la parte en donde un país con tan pocos recursos como puede ser, dice la cocoa, el oro y el petróleo, puede salir como tan rápido y incrementar su PIB en unos cuantos años, por decirlo así. Y nosotros en Colombia con tantísimos productos y con tanta oportunidad que hay para explotar la tierra, no solo en los minerales, sino en la parte agrícola, ahí nos damos cuenta de que sí, realmente lo que nos falta es una inversión a gran escala, una tecnificación para el agricultor, porque es que realmente somos uno de los países donde simplemente lo tenemos y lo podemos cosechar todo. Lo único que falta es como el incentivo por parte del gobierno, porque tenemos la capacidad para producir pues las toneladas de comida que necesite cualquier otro país, ¿sí? Y ya lo hemos visto, pues porque en las noticias han pasado cuando los agricultores pierden tantas toneladas de papa, pierden tantos hectolitros de leche, prefieren botarlo. Y pues yo creo que la riqueza está en lo que produce nuestra tierra. Entonces, pues no hay que mirar en otros países, sino lo tenemos acá. Simplemente se trata como de tecnificar el campo y de ayudar a la exportación. Exactamente, a hacer buenos negocios, porque supuestamente nuestros buenos negocios eran los TLCs. Y en verdad la forma en que los hemos negociado, no sé qué beneficio fue que miraron las personas que lo hicieron. Y en verdad nos han clavado más problemas. Wilton. Sí, profe, todos los compañeros ahí acertaron donde era. Usted sabe que tenemos un país donde tenemos todas las condiciones climáticas para la producción del campo. Y el gobierno se ha olvidado de eso. Si usted se acuerda cuando se dio los agroingresos seguros, que todavía es la hora, y el que era ministro en ese entonces, Arias, todavía tiene ese problema. ¿Ya? Si hubieran invertido esos recursos en verdad en las personas que lo necesitaban de verdad, de pronto él no estuviera en estas condiciones. Pero por hacer las cosas mal, mira hasta dónde le causó las consecuencias. Los campesinos, que son los que trabajan la tierra, producen el campo, nos brindan el alimento a nosotros, ¿cómo lo vamos a desamparar así? Entonces es lo que pasa. El plan era subsidios a los campesinos. Pero es que los subsidios se fueron a los campesinos más pobres, pobrecitos, los terratenientes. Entonces, no hay, como le digo, no hay equidad en la gente que en verdad necesita esos recursos para producir y para subsistir. Exactamente. Muchas gracias. Marcel. Marcel. Vanegas. Qué pena, tenía el micrófono apagado y estaba hablando. Pues el tema, mire, para no ir tan lejos, en realidad, y acotando lo que dice el compañero hace un momento, y haciendo la referencia con el país africano, que tiene una idiosincrasia totalmente diferente, y además de estar un poco de tiempo como una colonia británica,
que con todo el empuje que tienen los británicos en su proceso económico, ellos no afianzaron eso ni aprendieron ese tema de comercialización ni nada de esto. A pesar de eso, creció bastante en un momento, una economía de empuje, una economía que fue competitiva y lo fue en su momento, porque hubo un líder que pensó no únicamente en el beneficio propio, sino de pronto en el beneficio del país. Y estuvo bien, lo volvió competitivo. Pero a pesar de ser de una idiosincrasia totalmente diferente, en Latinoamérica tenemos una forma muy diferente de pensar, que también lo decía una compañera un momento, es un líder que piense postularse por un partido o como congresista, de pronto como presidente que lo haga con unas ideales así, no lo van a dejar subir porque las economías tradicionales son las que no dejan que esa persona prospere en beneficio del país y no personal, o de los grupos económicos marcados. Pienso así, ese es mi punto de vista. Esa estructura y esa élite que, por ejemplo, en Colombia se ha puesto, quitarla posible sí, porque nada sí es imposible. Trabajo que toca hacer bastante, porque es que se han tomado el poder y esas ideas tradicionales o políticas que solo le funcionan a ellos y bueno, al menos últimamente las generaciones se han dado cuenta de eso. Entonces, han surgido más movimientos, sí, pero pues es importante la constancia y que haya un cambio real. Gracias, Marcel. Listo, entonces aquí, digamos, de la lectura, vemos cómo ese cambio en la política generó que Ghana creciera. Esta es la gráfica del Producto Interno Bruto, del PIB, de Ghana hasta el año 2019. Este es del Banco Mundial Internacional. Entonces vemos cómo poco a poco fue creciendo ya el PIB. Vemos que si hay un crecimiento PIB, pues obviamente hay un crecimiento en la economía del país. Entonces vemos como esa diferencia aquí en la gráfica de cómo era tan pequeño y ya, pues ya en 2019 cerró en 66,98 mil millones de dólares. Obviamente, pues no es el PIB más grande de la región y pues del mundo, pero pues poco a poco se fue dando. Ahí me falta postearlo en el campus, pero les voy a poner el caso de Singapur. Aquí vemos este caso que pasó, digamos, de una ideología comunista a una democrática y que el país surgió. ¿Qué pasó con Singapur? Singapur, aparte de ser un país pequeño, más que todo en el continente asiático, era un país pobre, también fue un país que tuvo colonias, pasó por la colonia británica, por la colonia francesa. Era un país que le conocen como la perla de Asia, por el lugar donde está ubicado, pero era un país netamente pobre. Se retiraron, digamos, en el momento de independencia, se descolonizaron, y entonces ahí surgió, se me fue el nombre, Lee Kuan Yew, algo así se llamaba. Entonces era un militar y dio un golpe de Estado. Golpe de Estado que sucedió en 1959, él tomó el poder en el 60. Y lo que hizo fue, este país, por la ubicación que tiene, es una ruta comercial extremadamente importante. Lo que pasa es que no hay un control estatal y por lo tanto entonces la economía no prospera. Singapur actualmente está casi siempre entre los 5 países más ricos del mundo. O sea, veamos esa magnitud de un país pobre que no era considerado e importancia de nadie. Aparte su tamaño tampoco le ayudaba. No tenía recursos, porque no era que tuviera un recurso así súper importante para explotar algunos, pero pues nada significativo y pasó a ser entre las 5 primeras economías a nivel mundial.
Esto como sucedió no fue tanto por un aspecto democrático. Cuando el señor llegó, se le conoce como dictador, a pesar que era el sistema parlamentario, era el primer ministro, pero pues primer ministro por muchos años, se le consideró una dictadura, y fue tanto el impacto en temas económicos que dijo, así no tengamos recursos, pues tenemos la mano de obra. Empezó a tecnificarla, empezó a que sus trabajadores fueran a otros países, volvieran y trajeran nuevas técnicas. Empezó un crecimiento, o sea, ya lo que se conoce como Singapur es extremadamente, digamos, parece país de películas. La buscamos aquí de manera rápida. Digamos, lo que es Singapur, reconocido por sus rascacielos, reconocido por su tecnología. Esto antes era un país pobre. Esto a lo que es actual. Y fue esa mano dura que tuvo ese señor en su momento. Aquí también está el PIB de Singapur, él llegó en 1960 más o menos, crecimiento lento, hubo un disparo. Ya esto se le conoce como época o etapa de adaptación. Aquí fue cuando ya empezó a sobresalir. Actualmente cierra en el año 2019, cerró con 362.063 mil millones de dólares. Y a pesar que no fue un proceso democrático, fue un proceso que le puso orden al país. Y pues esta persona es conocida también como dictador por los castigos físicos. Sabemos que los castigos físicos por tema de derechos humanos pues no se pueden hacer, pero él sí hacía esos castigos corporales. Más de 40 delitos que uno puede decir que menores o más o menos grandes eran castigados físicamente. Estableció el idioma como primer idioma, el idioma inglés. Ellos hablaban, pues había gente obviamente de China, entonces era temas del mandarín, pero eran muy pocos. Ellos hablaban, creo que era el tamil, una lengua que pues solamente ellos hablaban. Él dijo, eso no nos sirve, estableció el inglés como lengua oficial, el idioma de los negocios, y fue una estructura que cambió toda la dinámica de cómo la gente se comportaba. Por ejemplo, él prohibió masticar chicle en la calle. Si un carro andaba sucio en las calles, andaba sucio con las llantas sucias en las calles, eso era para castigo o para cárcel o multa. Prohibió tener más de 2 hijos, o sea, las parejas que tenían 2 hijos o más, pues eran castigados. Entonces, toda esa dinámica, a pesar que uno vea que fue feo, porque generó muchas restricciones, eso fue lo que disparó a Singapur en su momento. Y fue ese orden que le dio el Estado, a pesar de que fue una manera fea y dura, se le puede decir así, pero fue necesaria para que el país cambiara su dinámica y la población cambiara la cultura de pobreza que tenía. Es por eso que dentro de los negocios internacionales, algo importante a conocer son los entornos políticos y los entornos jurídicos. Perdón, aquí quedó una P, pero son jurídicos. Entonces, los negocios internacionales, como lo hablamos en el primer aspecto, son mucho más complejos que los nacionales. ¿Por qué? Porque los países entonces tienen muchas diferencias ya de aspecto cultural, de aspecto entonces político, económicos y legales. Ya no solo se está hablando de un régimen político, sino que entonces si tenemos negocio con otro país, pues cambia totalmente las dinámicas. Es así que entonces vamos a ver los entornos políticos. Dentro de los entornos políticos podemos conocer 2 grandes segmentos, obviamente existen más, pero esto se le conoce como lo democrático y lo totalitario. Son como las 2 vertientes más generales y más grandes dentro de los sistemas políticos. Entonces, democrático, países como Estados Unidos, leemos su PIB, uno de los países más ricos del mundo, uno de los principales en casi todo, hay crecimiento. Pasamos a otro país como China, que no es democrático,
Ya sabemos que tiene ideologías comunistas y a pesar que tiene una economía de mercado, pues su sistema político sí está muy cerrado a una dictadura, como se le conoce, porque pues se le da principalmente por herencia familiar o por herencia de partido, porque sí, en China existen muchos más partidos, pero el único partido que siempre se sabe que va a ganar, pues es el Partido Comunista Chino, entonces pues nadie pelea contra eso. De aquí entonces vemos que a pesar de que alguna se crea que lo democrático es lo mejor o que lo comunista es mejor, pues los sistemas políticos dan y dan en el aspecto económico. Lo importante entonces es saberlo regular y manejar. Entonces aquí vemos en Estados Unidos crecimiento, se puede decir continuo. China, cuando pues hubo el auge de China, más o menos eso fue después del 80, entonces ya empezó su crecimiento acelerado, que pues es el principal competidor de Estados Unidos. Es así que entonces, como tal que un sistema político determine si vamos a progresar económicamente en negocios, en el comercio, dictamine, no. Vemos con no. Lo que pasó entonces con Venezuela, como decían los compañeros, un camino que podemos aquí. Venezuela sí, ideología comunista, cuando llegó Chávez, se puede decir que entonces ideología de China, que entonces podía tener un crecimiento algo igual. ¿Qué pasó? La falta de un orden estatal, la falta de una centralización de ideas, la falta de en verdad saber definir un camino. Aquí entonces, como tal, Venezuela, bueno, llegó Chávez, conocemos más o menos su discurso socialista, entonces lo primero que todo, un estado de bienestar, beneficios, etc. En temas comerciales, en el año más o menos 2000 a 2012 fue la bonanza petrolera, que fue el auge del petróleo, que muchos colombianos por el tema aquí de conflicto y violencia se fueron para allá. Estaba pues una estabilidad económica, se le puede decir, más o menos antes del 2000 un barril estaba en $20, cuando llegó la bonanza llegaron más o menos a $150 en ese momento. Es así que entonces Venezuela, a pesar que había un desorden dentro de su entidad estatal, pues se mantuvo y hubo un crecimiento que cogió dinero en temas de que podía solventar todos esos proyectos sociales que implementó Chávez, todos esos subsidios, seguridad alimentaria, educativa, etc. De aquí entonces vemos como el PIB se mantuvo más o menos a flote hasta el año 2008, que fue cuando se cayó esa bonanza petrolera. Entraron entonces ya nuevos actores como la OPEP, que entonces su principal sede es en Arabia Saudita, empezaron a encontrarse nuevas reservas de petróleo en otros países, o sea que no era ese único gran proveedor de este mineral, ya países más grandes también descubrieron sus reservas, entonces eso fue lo que generó esa caída del precio y como en ese tiempo de bonanza no se crearon ni políticas estatales seguras o que fueran algo, ni políticas económicas, pues generó que el país se fuera y se cayera totalmente. Pues surgió la muerte de Chávez, tomó Maduro el poder y pues de aquí, más, este está hasta 2018, pero ya sabemos lo que ha sucedido de 2018 para acá. Más inflación, crisis que ha llegado a límites, que se tuvo que involucrar hasta China, Rusia y que Estados Unidos estaba pensando en ingresar a Venezuela y tomarse a Venezuela. O sea, eso fue la crisis que desestabilizó gran parte del mundo, pero Venezuela fue el ejemplo claro que a pesar de tener una bonanza comercial en temas de negocios con el petróleo, al no
establecer y direccionar su sistema político, cayó en quiebra. Entonces, aquí desde el año 2008, las compañías extranjeras salieron del país porque aparte también se estaban creando muchas políticas proteccionistas en temas de que los limitaba mucho a los extranjeros. Tampoco entonces era un ambiente estable, lo que generó entonces la salida de estas, más la caída del precio del petróleo, pues ahí Venezuela hasta el día de hoy no se ha podido recuperar. O sea, la crisis que tienen ellos en verdad surgió desde el año 2008. Y desde ahí ha continuado y ha seguido. Y como hemos escuchado a su presidente actual, pues todavía no hay un direccionamiento político que en verdad salve, o sea, el salvavidas de la economía venezolana ahorita. Cuando cayó el precio del petróleo, pues con tantos programas sociales y pues subsidios, había un exceso de gastos en estos programas que no se alcanzaban a cubrir, por eso es que tanto inmigrante. Y aparte, pues la sociedad se había acostumbrado a eso, a recibir mucho apoyo del Estado y pues no buscar otras formas de supervivencia. A lo que sucedió diferente en Singapur. La gente estaba acostumbrada a ser pobre, a no trabajar, a vivir con lo necesario. Llegó este señor y cambió las dinámicas de la cultura. Entonces vemos también cómo la política define la cultura de un país. Que a ti te prohíban que no puedes salir sucio a la calle, que no puedes mascar chicle, que tu carro tiene que estar limpio, que tienes que tener tantos hijos, cambió el direccionamiento y cómo la gente se piensa. Entonces, como tal, la estructura política que tiene el país, entonces, influye en la estructura del mercado que sigue el país. Entonces, hay tres estructuras del mercado principalmente que se desarrollan. Que un país, a través de su política, pues, da una economía de mercado. Entonces, aquí como tal, las actividades productivas son efectuadas por empresas privadas. Lo que le decía a la chica que me preguntó, ¿cómo esa necesidad o por qué importante la privatización? Porque se considera que entonces a través de la privatización las empresas se mueven libremente en esa dinámica de mercado y todos los factores que trae consigo, entonces competencia perfecta o ventajas absolutas o comparativas o las escalas de, no fue el nombre, las economías de escala, entre otras cosas. Aquí entonces no hay una planificación de oferta y demanda que determine. Se cree que el Estado se regula naturalmente, lo que decía la teoría de Adam Smith de la mano invisible, que el mercado entonces trabaja por sí solo. Y pues alenta la competencia libre. Las empresas entran, salen, compiten, obtienen sus ganancias, etcétera. Listo. La política también puede apuntar a una economía planificada. Entonces aquí es cuando el gobierno determina los bienes que produce el país en temas de cuánto produce y a qué precio lo vende. O sea, todo va a estar regulado por el gobierno. El gobierno, aparte, como es el que obtiene las ganancias, entonces distribuye esos recursos garantizando el bien de la sociedad. Y pues entonces las empresas pertenecen al Estado. Lo que sucede, más o menos, entonces, en el tema de Venezuela y economía de mercado, en el tema casi, se puede decir que Estados Unidos, pero pues hay una parte que todavía tiene el gobierno. Y aparte está la economía mixta. Entonces, ciertos sectores se dejan en manos de privados y otros en el poder del Estado, o sea, hay una división. Como tal, el Estado no entrega todo su poder, como está en la economía de mercado, ni tampoco se apropia de todo como en la economía planificada. Aquí entonces esa necesidad de que el Estado guarde una parte de las empresas o de los servicios que ofrece un país, pues es para garantizar que él pueda manipular y tomar dinero en momentos de crisis. Lo que sucede mucho con los servicios públicos. La mayoría de países los servicios públicos a veces lo tiene el Estado. Aquí pues poco a poco se han ido privatizando
pero digamos es un sector que a veces los estados buscan mantener, uno, porque es un ingreso pues que tienen, y aparte que a través de ahí pues pueden solventar algunas necesidades que surjan en el mercado, porque como ejemplo vimos con la noticia de Wall Street, a pesar que digamos haya fluctuaciones y se tenga miedo a un bajón de precios y a una crisis, pues la Casa Blanca está buscando ver cómo intervenir para que eso no suceda. Entonces, digamos, en economía planificada, uno de los principales países que se dice que controla mucho, pues es Corea del Norte. Sabemos que es una dictadura netamente y que la cuestión ahí es un poquito difícil. Y de aquí entonces sigue una lista a economía de mercado. Su principal representante, pues Estados Unidos, con su tema de libertad y capitalismo y que vivan esas ideas de la democracia. A veces la democracia funciona así, ¿no? En el caso de Singapur, no fue necesaria una democracia, sino una dictadura. Y en el caso de Ghana, fue necesario que se incorporara, digamos, una democracia, pero con ideas progresistas. Aquí entonces les voy a mostrar un ranking. Esta la hace una organización que se llama Heritage, y como tal lo que ellos hacen es evaluar, ¿qué se me hizo? Evaluar el tema de cómo a través de los sistemas políticos entonces existe una libertad comercial y por lo tanto entonces algo beneficioso para los negocios. Como tal, esta es la página. Ellos lo que hacen es un index, un ranking, este está de 2020, ¿sí? Actualizado. Y lo que buscan entonces es cómo esa libertad económica, o sea, esa economía de mercado, o ya sea mixta, ayuda a los países entonces a que sean más accesibles al tema de negocios. Vemos que entonces uno de las variables que están ahí pues es la libertad de negocios, la libertad de comercio, la libertad financiera, la libertad de inversión, libertad monetaria. Entonces, todo ese aspecto es importante dentro de los negocios internacionales. Como hablábamos ahorita de Singapur, está posicionada en el puesto número 1. Esto sucedió a pesar que, digamos, fue una dictadura. El señor falleció y pues ya dejó de ser dictador. Pero a pesar de que se había entablado como un régimen totalitario, fue tanto el impacto que tuvo la economía en aspectos positivos que posicionó al país. Y a pesar que hubiera tanta reglamentación, la libertad de hacer negocios fue una parte que esta persona, su líder, no tocó, sino que creó políticas para llamar más a inversionistas. Entonces sí fue un aspecto, digamos, algo complicado en el castigo físico, en que restringía mucho a su población, pero se abrió a lo que necesitaba el país y era el tema de inversión. Tenemos a Hong Kong. Como tal, Hong Kong se puede decir que a veces es catalogado como país, a veces no, porque pues todavía hace parte de la jurisprudencia china, pero pues tienen sistemas aparte. Entonces se ha posicionado a pesar de ser en verdad su territorio algo mínimo. Y así pues poco a poco se ha ido posicionando. Veamos a ver dónde está Colombia. En un momento. Bueno, Colombia está en el puesto 45, según este índice. Ha crecido en un 1.9 de posición. Pues no estamos, que digamos, en la peor situación, porque en total son 180, pero pues todavía falta mucho por trabajar. A pesar que somos, se puede decir, economía mixta, que ya estamos más apuntando a una economía de mercado, no hay muchas garantías y ahorita es el aspecto que vamos a ver en temas jurídicos para la protección de negocios. Obviamente en el último puesto está
Corea del Norte por su dictadura tan grande, y pues le siguen los principalmente países que tienen ideas comunistas, que es Venezuela, Cuba, esta República del Congo, demás, que a pesar que no se puede decir que solo por sus ideas comunistas están ahí, sino también por la falta de direccionamiento que han tenido sus gobernantes y por enfocarse a veces más, sí, en el bienestar de la población y todo, pero pues no tienen el sostén económico para hacerlo. Y aparte, pues países que tienen conflictos tremendos y no tienen una cara estatal, como es lo que les decía, República del Congo con el tema del coltán. La mayoría de estos estados se le conoce como estados fallidos porque pues no tienen un representante que genere. Si nosotros nos sentimos a veces sin representante, imagínense esos países como están en la situación que no hay un orden de absolutamente nada. Entonces, eso en aspectos del sistema político en los negocios, aparte de los entornos jurídicos. Entonces, como tal, el sistema legal de un país comprende las leyes y reglas que dictan el comportamiento y los mecanismos en que se aplican las leyes. Entonces, eso es como tal el aspecto jurídico. En los negocios internacionales se vuelve ya de suma importancia, ya que el sistema jurídico es el que regula la forma en que se llevan los negocios. Entonces define cómo se llevan a cabo las transacciones comerciales, cómo se debe comportar una empresa, si cumple o genera alguna infracción, entonces cómo debe pagar, etcétera, etcétera. Los estados son los que definen ese marco legal, por eso es importante ese sistema político que tienen, esa idea de mercado que tienen para así la definición del marco legal, ya que según lo estipulado que tengan como sistema y según la idea de mercado que tengan, pues así van a generar las leyes legales. Entonces aquí pues importante, ya que dentro de ese marco legal es donde se mueven las empresas y operan las empresas. Como les decía, las empresas no solamente son aspectos comerciales o dinámicas comerciales, las empresas dependen mucho de los sistemas legales que tienen los países y los sistemas políticos. En general existen 3 sistemas legales. El primero es el derecho consuetudinario. Forma, digamos, de que se arma el aspecto legal se basa en tradiciones, o sea que viene de una historia legal, más o menos, digamos, si se ha establecido leyes en la antigüedad, entonces se busca dar una continuación y según la historia que tenga ese país en este marco, pues así se van desarrollando las nuevas leyes. Aparte se basa en precedentes, o sea, casos ya presentados en tribunales. Entonces, aquí lo que buscan es adaptar esa tradición a los casos que se dan. Entonces, no es que esto ya sucedió y se le dio esta pena, pero entonces como tradición tenemos la libertad y la seguridad, entonces podemos manejarlo de tal forma, etc. Y aparte se basa en costumbres, entonces la forma que se aplican las leyes. Entonces, costumbre más o menos si es temas de robo, entonces por costumbre se da 3 a 4 años, entonces se sigue esa misma dinámica siempre. Entonces, por lo tanto, las normas son reconocidas como de carácter obligatorio, o sea, la gente no pelea porque existan esas normas, sino que pues son socialmente aceptadas porque ha sido una tradición, casi siempre ha estado. Este sistema legal lo tiene Estados Unidos. ¿Y qué es lo que genera? Genera una mayor flexibilidad al tema, digamos, de legales y tribunales, porque como tal no se rigen de lo que diga sí o sí la ley, sino se le da la interpretación a la ley por manera histórica. Entonces sabemos que Estados Unidos se construyó bajo la idea de libertad y así se vendió al país. Entonces, si sucede algún delito, digamos, dentro de él, siempre vela el derecho a la libertad, sea quien sea. Sabemos que históricamente, como sucede en el aspecto social,
Estados Unidos con el problema de el racismo y aún así se sigue manteniendo las leyes, o sea, son muchas veces racistas y es algo de tradición y la gente lo acepta. A veces que sucede temas de muerte y la gente protesta, pero como tal es aceptado y por eso es que esa sociedad se ha construido en temas de que el racismo se ha vuelto ya algo, un tema delicado y que es importante que lo miren en ese país. Por otra parte está el derecho civil, que también es conocido como derecho continental. Entonces, este es el conjunto detallado de leyes organizada en códigos. Aquí entonces como tal no es un tema de tradición y que el juez cree que sí, pero entonces como en la historia se ha hecho esto, entonces se puede dar de esta forma, no. O sea, aquí ya hay una reglamentación y se tiene que seguir al pie de la letra. Este derecho no es tan flexible como el consuetudinario, es más que todo, toca seguir esos códigos, pues no hay espacio para ninguna interpretación según las tradiciones. O sea, como tal, los jueces no tienen que hacer interpretación de nada, porque es lo que dicta la ley. Esto entonces, por ejemplo, lo que sucede en países como Francia, Alemania, supuestamente aquí en Colombia, pero pues vemos que a veces las leyes no se cumplen mucho. Entonces, les generan otras interpretaciones, pero pues supuestamente seguimos un derecho civil. Y el otro sistema legal es un sistema teocrático. Entonces aquí cuando la ley se basa en doctrinas religiosas, la religión está inmersa dentro del aspecto político y este es el sistema donde las empresas cuentan mayor dificultades porque tienen que cumplir sí o sí todos esos aspectos que requiere el tema religioso. Entonces, países que tienen más o menos este derecho pues son países principalmente como Irán, Siria, esa parte de Asia. Entonces son países que vuelven más difíciles la forma de llevar negocios. No imposible, pero pues toca cumplir con muchas más condiciones. Entonces aquí tenemos, conociendo esto, vamos a ver un ejemplo de la importancia de ese sistema jurídico y bueno, y sistema político dentro del ambiente comercial. Dentro del ambiente de negocios, algo elemental importante es el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es un derecho sobre el cual un individuo o una empresa tiene totalmente el derecho legal. Este derecho pues se cambia según el marco legal que tenga los países. Entonces, es por eso importante el marco jurídico para saber si yo como empresa, si hago un negocio, ya sea allá o si hago un negocio con algún cliente allá, qué derechos se me reconocen y qué derechos no y qué obligaciones tengo. Por ejemplo, a pesar de seguir su idea comunista y que el Estado es el proveedor del bienestar de las personas y el Estado en su mayoría controla una cierta cantidad de empresas, pues poco a poco se ha ido abriendo y sigue una economía de mercado. Entonces es un país capitalista, pero con economía de mercado. Ha sabido jugar con esos dos factores. En el año 2007, por primera vez China reconoce la propiedad privada como ley, que generó esto, que las empresas vieran a China como más atractiva. ¿Por qué? Porque el país ya les brindaba seguridad. No tenían ese miedo que de un momento a otro el gobierno les dijera su empresa incurrió en tal sanción o su empresa no está generando lo que necesitamos y se las quita. O sea, como tal, ya a través de esta ley se generó ese reconocimiento de propiedad privada y pues esto brindaba más seguridad al tema de negocios. Este tema de propiedad privada, aparte, se produce, o la violación de la propiedad privada, se produce a través de dos mecanismos esenciales, acciones privadas y acciones públicas. Las acciones privadas, entonces, es el tema de robo, porque pues como tal eso lo genera diversos grupos de la población. Entonces aquí vemos un mapa, el último dice de criminalidad, los países en verde
pues son los países con menos tasa de criminalidad, y los países en rojo, pues son los países con mayor tasa, son los que se va aumentando el color. Vemos que entonces un país con menor tasa de criminalidad, China, uno de ellos. Sabemos que pues en China el robo se castiga de manera a veces con trabajo forzado. Entonces es como la corrupción, a veces se castiga con pena de muerte. Entonces pues la gente con ese sistema legal que tienen evitan robar, y aparte pues no es que todo mundo tenga el bienestar óptimo, pero pues tienen la forma de sobrevivir. Ya el país en rojo, entonces encontramos países como Brasil, países del sur de África. En naranja se puede decir medio claro, no tan oscuro. Entonces está Colombia, pero pues esto genera una inestabilidad al momento de que uno como inversionista extranjero vea a Colombia como país atractivo. Pues para eso, a un país menos con acciones privadas de robo como el tema de entonces China, el tema de Rusia, el tema de Estados Unidos, Australia, etc. Aquí, estos son el top de los países menos corruptos, del 1 al 6, y más corruptos del 176 al 180. Esto también, la corrupción es controlada por aspectos legales, es como la controla el Estado en su cabeza. Entonces vemos que países como Dinamarca, Nueva Zelanda, por ejemplo Singapur, otra vez entra Singapur en esto. Singapur la corrupción también se castigaba con pena de muerte o trabajo forzado en su momento. Y países ya como pues Venezuela, Yemen, Siria, Somalia y Sudán del Sur se encuentran en las peores posiciones. También como tema de negocios internacionales, un país que sea muy corrupto no genera ninguna estabilidad y genera incertidumbre y puede generar crisis prematuras. Entonces, por lo tanto, pues no se ven como países atractivos. Por eso es que países como Venezuela, a pesar que intente buscar estrategias que no son las más acertadas, pero busque traer inversión extranjera o busque la forma de que los negocios se hagan en su país, pues no genera ningún interés, porque pues hay aspectos que no ha controlado el aspecto legal, entonces, como la corrupción, entonces pues no genera ningún atractivo para los inversores. Entonces esto en temas de derecho de propiedad. Entonces vemos ahí lo importante que enmarca el aspecto legal en estos temas para que las empresas pues se vean llamativas en su país de origen, pero que aparte empresas extranjeras vean llamativo ese lugar de origen para invertir. Aquí este es un caso de Starbucks. Esto es de tema de propiedad intelectual, algo también súper importante para las empresas y más temas de negocios, como sucede con el tema ahorita actual de las vacunas. Entonces Starbucks como tal entró en China, entró en 1999 y ya pues al año 2012 tenía 400 tiendas. ¿Qué pasó? China es reconocido como, ahí sí le falta a este país, como uno de los principales países que genera creaciones piratas de los productos. Pues así como sucede con productos tecnológicos, pues sucedió con el tema de Starbucks. Y había entonces un que se llamaba el Simbaki Coffee Shop, que se parecía mucho desde su logo a Starbucks. Lo que hizo entonces Starbucks fue demandarlo en el año 2003, porque pues decía que había violaciones de su marca registrada, utilizaba un logo muy parecido, y aparte pues que su nombre en el idioma también era muy parecido. Pues la empresa decía que no, que ya había sido creada antes, que no se había copiado de nada, que ellos no conocían a Starbucks. Al final, en el año 2006, entonces un tribunal de Shanghái, porque eso se llevó aspectos y a
litigio internacional. Y entonces se nombró, o se había dicho que Starbucks tenía razón, que Simba King Coffee había generado una violación de marca registrada, entonces que pues como tal tenía que dar una compensación. Como tal, esta compensación fue de $62,000. Y ahí entonces, como tal, surgió esta presión, y a pesar que fue en China, esta protección de derechos intelectuales, ya que como tal, la OMC estaba, pues China tenía interés en ingresar en la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, y aparte, entonces había una presión por esta institución. Lo que hizo entonces China fue aceptar esta decisión con el café con este café de la tienda que había surgido ahí, porque pues la presión internacional y los intereses comerciales que tenía sí o sí le tenía que generar aceptación a la medida. Uno, para que entonces tuviera una mayor aceptación por los otros países y asimismo por la institución. Así suceden problemas casi siempre. El tema, digamos, de propiedad intelectual en los negocios ha vuelto algo importante, porque tú nomás tener una patente te puede generar beneficios a largo plazo. Entonces, digamos, uno, en la propiedad intelectual está la patente. Aquí entonces, como tal, concede al inventor, el derecho de exclusividad durante un periodo definido para fabricar, usar y vender. La patente se da por un límite de tiempo, o sea, no es ilimitada. Se puede dar por 10, 12, 20 años. Entonces, esto es lo que hace mucho el tema de farmacias y lo que se está buscando ahorita con la vacuna del COVID, patentarla. ¿Por qué? Porque cuando ya se patenta esta situación, la empresa tiene solamente el derecho de producirla ella y pues venderla sola a ella cuando tiene, durante el periodo de tiempo que pues tenga la patente. Derechos de autor, eso ya está pues por el derecho legal de escritores, pintores, músicos, compositores, es más por temas escritos y temas de arte, pero pues también es importante protegerlos. Lo que sucedía con Gabriel García Márquez en México y en Colombia, aquí pues no había en su tiempo esa protección de derechos de autor esencial, había mucha piratería y pues eso de todas maneras pues no genera utilidades para el autor de la obra. Entonces busco otros países, México pues más o menos, y otros mercados internacionales en que pues vender sus obras, sí, que estaban más aseguradas en el derecho de autor. Y aparte la propiedad intelectual se da a través de marcas registradas, entonces son los diseños y nombres registrados con que vendedores y fabricantes designan y distinguen sus productos. Entonces el tema de un logotipo, el tema del nombre de la marca. Aquí, por ejemplo, vemos que muchas empresas cogen el nombre de una compañía famosa y a veces nomás le cambian una letra o la forma en que está escrito y así se establecen y entran dentro de la actividad comercial. Hay países que no aceptan ni que el nombre sea parecido, ni que utilice los mismos colores, ni nada por el estilo. Entonces aquí eso pues varía según el marco legal. Aparte entonces, otro ejemplo de lo importante del sistema legal es la seguridad del producto y responsabilidad. Las leyes de seguridad del producto fijan las normas de seguridad que deben cumplir los artículos. Entonces hay países muy estrictos que dicen, si está diseñado con tal mineral, pues no puede entrar a ser comercializado en tales zonas o en tales segmentos. Ya digamos con el tema de enfermedades actuales y con el calentamiento global, hay muchos países que se han vuelto estrictos en este tema. Y aparte, entonces, la responsabilidad del producto es la que debe asumir una empresa cuando el producto causa lesiones, muertes o daños.
Esto también entonces lo configura el sistema político y jurídico del país. Y esto lo hacen uno para garantizar la seguridad del consumidor. Digamos, a Colombia todavía le hace falta mucho en esto, aunque en el año 2011 sacó la ley 1480, que es el Estatuto de Protección al Consumidor. Pero hay muchas veces que las empresas generan daño, ya sea al ambiente o a la persona, y como tal no hay ningún mecanismo legal que los obligue a cumplir una compensación o a brindar un beneficio más allá. Entonces, todos estos aspectos que vimos así de manera del sistema político, de la forma de mercado que escogen y del sistema jurídico que escogen, y son si realmente importantes y si se involucran de manera directa en la forma que se hacen negocios y en la forma que se escoge dónde hacer negocios. Es por eso que ha surgido herramientas como esta que les voy a mostrar, que es el tema de Doing Business. Pero ahorita este era el anterior. Entonces, como tal, este ranking lo realiza el Banco Mundial y como su nombre lo dice, hacer negocios. Como tal, mide el ambiente óptimo que tiene un país al momento en que pueden hacer negocios. Entonces, este es el ranking con el que cuentan. Como vemos, la primera medida, facilidad de hacer un negocio, apertura de un negocio, por ejemplo, muchos negocios en temas de construcción, entonces permisos de construcción. Se mide hasta temas de servicios públicos, como es que entonces una empresa no se va a ver limitada dentro de un país donde decida abrir registro de propiedades, lo que hablábamos de la propiedad, la forma de obtención de crédito, etc. Es así que aquí es medido y pues catalogan el país donde es mejor hacer negocios y pues donde no. Principales países: Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong, Dinamarca. Está República de Corea, que esta es la capitalista, Estados Unidos, etc. Como peores países para hacer negocios: Somalia, Eritrea, Venezuela, Yemen, Libia, Sudán, entre otros. Aquí entonces lo que se mide, esperen acá, más que todo, busquemos Colombia como ejemplo. Es la forma, cuántos días se demora, digamos, los procesos legales. Entonces, por ejemplo, la apertura de un negocio en Colombia, más o menos, se demora 95 días. El registro de propiedades 62, etc. Asimismo, hay un indicador de temas de género, entonces los procedimientos, como dice aquí, número total de procedimientos necesarios que necesita hacer un hombre en temas de hacer negocios, cuánto tiempo se le va a llevar a cabo, el tema de costos, asimismo para el tema de las mujeres. Entonces vemos que en el país a un hombre es un poco más fácil el tema de hacer negocios que para las mujeres, pero pues la diferencia no está tan descabellada. Entonces la mayoría de inversionistas utilizan estas herramientas para saber dónde hacer negocios y dónde no hacerlos. Todos esos aspectos y todos esos índices se generan a través del análisis de aspectos legales y jurídicos. Entonces ahí vemos cómo es la importancia que han tomado dentro de los negocios internacionales. Entonces, como tema de conclusión y para cerrar, entonces un entorno global, las empresas se enfrentan a diversos obstáculos políticos y legales, entonces tanto en su país de origen como de destino. La forma en que se estructura el gobierno influye mucho en la forma de cómo las empresas locales hacen negocios y cómo los otros los ven para hacer negocios. Asimismo, la forma de gobierno, el aspecto legal de un país puede estimular la inversión de negocios y su crecimiento. Entonces, si un país
Vela por las garantías, como vimos en el derecho de propiedad, o en la responsabilidad del producto, o en el derecho de la propiedad privada, pues va a ser mucho más llamativo para los inversores y asimismo para que otras personas se interesen en hacer negocios con gente local. Y por último, entonces es importante no recurrir a violaciones de aspectos jurídicos, por eso es importante conocerlas y analizar un país antes de hacer un negocio, pues para no llegar a sanciones que pueden ser que te cierren tu negocio totalmente en ese país o que no te permita hacer negocios en ese país local como tal o el que tenías pensado hasta un cierre de importación o exportación de lo que necesites, ya sea materia prima o exportación de tu producto. Y entonces, como tal, el tema conceptual, no sé si tienen alguna pregunta, duda.